Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todos quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, les damos la más cordial bienvenida a nuestra nueva sesión o la sesión número 6 del curso El Ferrocarril en la Historia de México. Bien, en esta sesión, que forma parte del tema 3, el ferrocarril creador y transformador de las ciudades, tendremos, tendremos la participación de la doctora Leonor Reyes Pavón y de la maestra Irene Patricia Bautista, quienes nos expondrán los resultados de investigación sobre la relación del ferrocarril, las ciudades y el territorio para el mexicano. Ahora, a continuación, me voy a permitir leer la semblanza de nuestra primera docente invitada, quien es la doctora Leonor Reyes Pavón. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra y doctora en Historia por el Colegio de Michoacán, con la tesis Ferrocarril y Ciudad, la transformación urbana en Mérida a partir de la introducción de la infraestructura ferroviaria 1874-1920. Es cofundadora de la Red Iberoamericana de Historiadores, de la Red de Estudios de la Vida Religiosa en América y de la Red de Investigadores de Historia Urbana. Ha impartido cursos sobre historia urbana y urbanismo en la investigación histórica y sobre la divulgación de la historia. El día de hoy, en nuestra sesión del curso, nos expondrá el tema Ferrocarril y Ciudad, la transformación urbana en Mérida a partir de la infraestructura ferroviaria 1874-1920. Cabe mencionar que fue el tema de su tesis doctoral que presentó en mayo de este año y sin más los dejo con la doctora Leonor Reyes. Por favor, doctora. Buenas tardes y muchísimas gracias. Y pues por supuesto, primero que nada, quisiera agradecer a la doctora Teresa Márquez Martínez, directora del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, a Román Moreno Soto, coordinador del Centro de Documentación e Investigación Ferroviaria, así como por supuesto a todo el personal del centro que en alguna ocasión tuve oportunidad de visitar para mi investigación, y también al comité académico del seminario por extenderme esta invitación que la verdad me causa pues mucha emoción compartir de repente un poco el escenario con historiadores que por supuesto he leído y que admiro. Pues como les decía, me estoy adelantando y brevemente quisiera referirme a pues el momento en que se va a dar la introducción ferroviaria en Yucatán. Y bueno, de acuerdo con la propuesta que yo hice de investigación, bueno, el papel del ferrocarril fue importante en la transformación pues de la transformación urbana de las ciudades decimonónicas. Y antes de analizarlos, pues hay que ver un poco las causas que originaron que, pues que se construyeran los ferrocarriles en el estado y que además, como vamos a ver también ahora, se van a dar de una manera muy temprana. Entre las que podemos mencionar como causas principales están las económicas, las políticas, las sociales y las militares. Las económicas relacionadas al cultivo y exportación de la fibra del henequén, y se buscaba con el ferrocarril pues poder transportar esta materia prima de forma rápida hacia las costas, obviamente pues para que ingresara pronto al mercado internacional. También pues había una relación, por supuesto, entre los hacendados, los medios de transporte, pues la relación con con las empresas y los monopolios extranjeros que compraban la fibra, lo cual les va permitiendo acumular un poder político, y estos mismos van a ser pues los dueños y accionistas de los ferrocarriles. Además, desde la década de 1840 había estallado en Yucatán lo que se conoce como la Guerra Social Maya o Guerra de Castas, que dura desde ese periodo hasta pues alrededor de 1910-15 más o menos, y que era pues un levantamiento pues de la población maya que hacía incursiones desde la zona que ellos controlaban hacia poblaciones pues que quemaban, invadían, etcétera. Entonces, también se buscaba con el ferrocarril pues tratar de pacificar estos terrenos, y bueno, de hecho la doctora Teresa tiene un trabajo al respecto sobre un ferrocarril que se construye en parte con ese fin. Entonces, bueno, estas son como algunas de las causas.
Y también es importante estos discursos que se vinculaban con las ideas de progreso y que a partir de la llegada del ferrocarril pues iban a ser incontables, ¿no? Los beneficios materiales, económicos y sociales que iban a verse, ¿no? Reflejados en las ciudades y bueno, en todos los lugares que tocara el ferrocarril. Bueno, los primeros proyectos, aquí les estoy poniendo así como unos cuantos, realmente hay otros más. Y es que desde 1857 empiezan a surgir pues ideas con respecto a construir un ferrocarril que conectara la capital del estado, que era Mérida, con la costa. Durante todo el periodo de la dominación española y hasta pues ya entrado el siglo XIX, el puerto de Sisal, que es este que vemos acá, fue el que estuvo, bueno, fue el puerto principal y por donde entraban y salían pues todas las, pues tanto las materias primas como los productos, ¿no? Que, bueno, entraban y salían del estado, pero en la década de los 70 empieza a surgir el puerto de Progreso, a tomar importancia porque se encontraba más cerca de Mérida, y pues empezó a plantear mover la aduana hacia Progreso, y esto, bueno, claro, con los consiguientes conflictos que causaba a las personas que tenían intereses en Sisal, y bueno, los proyectos que se van a generar planteaban como la construcción de un ferrocarril, ya fuera hacia Sisal o a Progreso, ¿no? Entonces, bueno, el del 57 proponía la habilitación de un ferrocarril entre Mérida y Progreso. Luego, en 1860, se da la primera solicitud de una concesión por medio de una compañía que forman Edwin Robinson y Francisco García, que van a formar esta compañía del Camino de Hierro de Yucatán, van a obtener una concesión, no inicia la construcción, después viene pues el conflicto armado, que tiene como resultado el Segundo Imperio. En ese periodo va a haber otras solicitudes de concesiones, se ratifica la de, perdón, se le va a dar en 1865 una a Manuel de Arrigunaga para construir una vía de Mérida a Celestún, que es este punto que ven aquí, muchísimo más lejano y que originalmente ni siquiera estaba en la disputa, pero bueno, le dan una concesión que tampoco se llega a construir nunca. Después se ratifica la de Edwin Robinson, pero finalmente él muere y pues queda en el olvido, bueno, no en el olvido, pero bueno, queda ahí ese proyecto. Esto como una cuestión muy resumida. También les quiero decir que había mucho interés por parte del gobierno del estado de que se construyeran los ferrocarriles, tan así que antes incluso de que empezaran estos proyectos ya había un decreto en el cual se decía que a quien construyera o a la compañía o individuo que construyera este ferrocarril se le iban a dar algunas prerrogativas, entre estas una subvención de 60,000 pesos, se les iba a adjudicar el cuartel de Dragones, que ni siquiera pertenecía al gobierno del estado, pertenecía al gobierno federal, pero bueno, en caso de que el gobierno federal aceptara, se les iba a dar este espacio o algún otro local o terreno para su estación y edificios en caso de que no aceptaran. Además, se daban extensiones del servicio de armas y tequios a los trabajadores del ferrocarril, y también se les daba concesión de hacer uso de las plazas y las calles que se ubicaran a lo largo del trazado de las vías, ya fuera para poner rieles, para paradas de trenes, siempre y cuando las obras que fueran permanentes no entorpecieran la circulación en las calles o alteraran los niveles o desagües, ni perjudicaran la ciudad o los vecinos, o a los vecinos, perdón. Bueno, ahora, también de una forma pues relativamente temprana, si comparamos con el resto del país, inician los primeros proyectos que sí se van a concretar. Entonces, tenemos que hacia 1873 se da una concesión a la Compañía Mexicana Limitada de los Ferrocarriles Interoceánico Internacional para construir varias vías, entre esas una que conectara Mérida con la costa, que al final pues la empresa ya no tiene interés en realizarla, traspasan la concesión a José Rendón Peniche hacia 1874, bueno, y con Pedro Contreras Elizalde, y da inicio a la construcción del ferrocarril en el 75 y se termina en 1881. Luego, en 1878, el gobierno del estado de Yucatán va a solicitar una concesión para construir un ferrocarril que conectara Mérida con la ciudad de Peto, que se encontraba al sur del estado. Tienen problemas económicos, empiezan a construirla, pero pues no pueden avanzar, entonces deciden traspasar la concesión y se hace este movimiento a favor de Rodulfo y Olegario G. Cantón. En este caso, el ferrocarril se construyó entre 1879 y 1900. Luego, en 1880, se otorga una concesión a Francisco Cantón para construir otro ferrocarril que conectara con la ciudad de Valladolid, y este
pues dura su construcción de 1882 a 1906. Y finalmente, también en 1880, el gobierno del estado de Yucatán va a solicitar otra concesión para construir ahora un ferrocarril que conectara Mérida con un poblado que se llama Calquiní, que se encuentra dentro de Campeche, pero digamos que como a la mitad más o menos o algo así de las dos ciudades, mientras que por su parte el gobierno de Campeche va a solicitar una concesión para construir uno de Campeche a Calquiní, ¿no? Entonces en ese poblado se iban a encontrar. Finalmente, pues igual vuelven a tener problemas económicos, pues buscan diversas estrategias para continuar, pero al final se da la consolidación de ambas concesiones en una sola en 1889. Bueno, y se construye el ferrocarril entre el 81 y 1898. Y bueno, algo que quiero pues llamar la atención es que, bueno, conforme lo que ya han escuchado en las sesiones anteriores, es que todas estas concesiones se van a otorgar antes de que se diera esta política ferroviaria que van a desarrollar Porfirio Díaz y Manuel González. Bueno, en esta imagen podemos ver hacia 1906 cuál era la extensión de la red ferroviaria en Yucatán, bueno, cuando ya había alcanzado pues todos los destinos que se habían propuesto. Y podemos ver también que Mérida es como el punto nodal en el que se van a unir todas estas vías. Entonces es notorio que la ciudad de Mérida se va a convertir en el epicentro del desarrollo ferroviario, a pesar de que el producto de exportación más importante, pues realmente a donde necesitaba llegar, pues era a la costa, ¿no? Pero al final de cuentas va pues siempre a hacer una escala en Yucatán, sobre todo porque todas las vías, con excepción de la de Mérida Progreso y esta que ven acá, que es un ramal de Mérida Izamal, eran de vía angosta y estas dos eran de vía ancha. Entonces había que hacer además cambio en los trenes pues para poder mover la mercancía. Y bueno, posteriormente, bueno, también se va a construir esta otra, pero que tardaba más en llegar a Progreso porque daba pues una vuelta. Bueno, ahora brevemente les voy a hablar de Mérida. Ya les he comentado que pues va a ser hacia dónde se van a dirigir pues todos los ferrocarriles. Y hay que mencionar también que que Mérida en este momento, bueno, cuando inicia el porfiriato y sobre todo pues a lo largo de ese periodo, va a ser una ciudad que se va a ubicar entre las 10 ciudades más pobladas del país. En 1877 era la séptima más poblada, luego en 1895 la novena más poblada y en 1900 y 1910 se mantiene en ambos periodos como la sexta ciudad más poblada de México. También, pues aquí este plano que les estoy poniendo es de 1865, digamos más o menos 10 años antes de que se empezara a construir el ferrocarril. Y en este momento, Mérida se encuentra todavía sin grandes transformaciones desde lo que había sido el periodo de la dominación española. La dimensión de la planta urbana era de aproximadamente 12 kilómetros cuadrados y en 1877 estaba poblada por unos 30,000 habitantes. Podemos ver también que a pesar de que es bastante grande el espacio que ocupa la ciudad, pues la mayor parte de la población se concentra en este espacio que vemos aquí. Y bueno, en este acercamiento podemos ver que no es que estuviera despoblado el resto, sino que había casas que estaban como pues más esparcidas y posiblemente de materiales perecederos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente se concentraba pues como casi todo en esta zona. Y bueno, al paso de los años, pues la población por supuesto que aumentó, pero los límites de la ciudad se van a mantener prácticamente iguales. El siguiente plano que existe, porque además hay muy pocos planos de la ciudad de Mérida, es de 1899 y se observa en este pedazo de arroyo urbano nuevo, pero antes de eso, pues prácticamente la ciudad se va a mantener igual y los cambios más importantes van a ser, pues durante la época de la República Restaurada, la secularización del convento de monjas y la apertura de una calle que lo atravesó. Y el otro cambio importante va a ser la desaparición del ex convento y ciudadela de San Benito, que es este edificio que ven aquí, que va a contribuir a afianzar la calle 65, que es esta que ven aquí y que ven aquí en esta otra imagen, como una zona comercial. En 1880, parte de estos terrenos se van a vender en una subasta pública y en ellos se van a levantar edificios para bodegas de casas comerciales, negocios de toda índole.
y otra parte de los terrenos se va a utilizar para construir un nuevo mercado y otros se van a donar para la estación del ferrocarril de Mérida-Peto, por lo que además de que los predios están en el corazón de la zona comercial, pues según decían, iban a adquirir mayor importancia al terminarse los trabajos del ferrocarril, pero bueno, ahí nos estamos volviendo a adelantar un poco, ¿no? Pero bueno, quería que vieran un poco la ubicación del lugar. Este punto que está aquí es donde va a estar la estación del ferrocarril que les comentaba. Para 1880 no solamente se está dando este cambio, sino que va a haber un repunte en el precio del enequén y esto va a generar una importante bonanza económica y esto va a permitir que se den una serie de transformaciones importantes en la ciudad. La población va a estar por encima ya de los 30,000 habitantes. Aparte se va a dar unos procesos importantes también de migración local, nacional e internacional. Vamos a encontrar gente prácticamente de todo el mundo viviendo en la ciudad. Pues mayoría, digamos, de españoles, cubanos y sirio-libaneses, pero también vamos a encontrar franceses, holandeses, ingleses, italianos y personas de otras nacionalidades. Va a haber una gran cantidad de actividades comerciales, industriales, artesanales y una predominancia sin duda de los oficios y de las actividades agrícolas, pero pues va a haber pues como una economía bastante boyante en ese momento. Y eso va a permitir también que el gobierno y las personas particulares pues dediquen fondos para las mejoras materiales y de equipamiento y servicios de la ciudad. Se va a hacer un montón de obra pública, se va a hacer la introducción del drenaje, del alumbrado público, el saneamiento de las calles, la pavimentación, bueno, además de remozamiento de fachadas, se van a construir un montón de nuevas propiedades. Se van a dividir estas manzanas antiguas que pues ocupaban 1 o 2 predios en otros mucho más pequeños y va a haber un gran aumento en la construcción de casas habitación y también me pude dar cuenta de que uno de los oficios de los que había más personas eran albañiles precisamente, ¿no? Entonces eso también nos habla, ¿no? De esta ciudad que se está renovando y que se está construyendo. Bueno, esto un poco pues para darles el contexto pues de cómo era la ciudad en ese momento. Ahora, de acuerdo con Horacio Capel, hay 2 factores que tuvieron incidencia en la organización del espacio urbano con la llegada del ferrocarril, que es la estación y los trazados de las líneas, es decir, las vías. Por su parte, Luis Santos y Ganges afirma que las empresas ferroviarias se van a convertir en gestoras del espacio urbano debido a la influencia que ejercieron sobre este a través de sus vías y como propietarias de bienes inmuebles al interior de la ciudad, ya fuera para el servicio de los ferrocarriles o que pertenecieran a la empresa, aunque no estuvieran destinadas para fines relacionados directamente con el transporte o almacenamiento o tráfico de mercancías. Por su lado, Enrique López Lara señala que la implantación y el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias se produjeron al ritmo de las apetencias de los capitales privados, sin que existiera una planificación de espacios ni una coordinación de los intereses. Y bueno, un aspecto que a mí me llamó la atención fue la manera o las estrategias mediante las cuales las empresas van a obtener los terrenos para su construcción. Y bueno, haciendo un análisis de los inmuebles que pertenecieron a las empresas, en algunos casos se puede observar incluso un incipiente proceso de acumulación de propiedades urbanas. Pero bueno, primero quisiera hablarles de las vías. Y bueno, las vías van a irrumpir en las vialidades de la ciudad, ocupando un espacio que hasta ese momento había sido del uso exclusivo de carruajes, carretas, animales de carga y peatones. Perdón. Y bueno, para colocar los rieles, primero que nada debían hacerse ajustes en las calles, tenían que emparejarse el terreno, se tenía que hacer terraplenes y sobre esto se colocaban los durmientes y las vías. El problema era que en muchas ocasiones las compañías solo se preocupaban por dejar en buen estado la parte por donde iban a circular las locomotoras y el resto del camino pues quedaba en malas condiciones. Y bueno, cuando las calles no quedaban parejas, se atoraban los carruajes, se dañaban las ruedas, además pues se ha encontrado información en la que se les acusa también de que ocasionaban que se acumulara el agua y bueno, si se dan cuenta, esta imagen que está acá no es precisamente donde se encuentra la estación del ferrocarril, porque no hay muchas imágenes de la estación del ferrocarril de Mérida-Peto, y bueno, prácticamente de ninguna de las estaciones tampoco, pero bueno, esto que ven acá son las oficinas del ferrocarril y la estación se encontraba en la calle que atraviesa hacia este lado, por aquí atrás. Pero bueno, me sirve como para ejemplificar que aquí no hay la vía del ferrocarril,
pero sí vemos los charcos de agua, pues debido al mal estado de las calles. Entonces, bueno, también podría ser que no necesariamente las empresas y las vías pues fueran los únicos culpables de estas problemáticas, ¿no? Pero bueno, sí nos hemos encontrado por allá que bueno, esta calle de acá es esta que ya les había mostrado, y acá la lateral del ferrocarril. Pues nos muestran pues que sí se va a culpar de cierta forma pues a las vías, ¿no? Otro, otro cambio, digamos, que favorecieron las vías, va a ser que permitieron la suburbanización. En el caso de Mérida, el caso más notorio es con una población que se encontraba a 3 kilómetros al norte de la ciudad. Es un poblado que se llama Itziná, en donde pues desde finales del siglo XIX las personas acomodadas iban a establecer sus casas de campo. Entonces el ferrocarril permitía pues que pudieran hacer un viaje rápido, pues que duraba pues unos pocos minutos o quizás horas, no creo que sean horas, pero bueno, para establecerse. Bueno, si se dan cuenta, este de acá es el plano que les había yo mostrado, y este es un plano en donde se muestra pues el paso de la vía, y que de manera posterior se pretende establecer ya un tranvía ante, pues obviamente que había una demanda pues por la gente de visitar este lugar, además de que se estableció como un parque recreativo en esa zona, y va a ser este plano resultado de una disputa entre el ferrocarril y el tranvía, porque pues la empresa del ferrocarril no quería que el tranvía atravesara las vías, pues porque uno, les iba a comer un poco el mandado con los clientes, pero lo que argumentaban es que pues era muy peligroso, que luego los de los tranvías no se fijaban y que iban a haber accidentes y tal, ¿no? Finalmente, pues sí se establece el cruce, pero bueno, esto se originó gracias en parte al ferrocarril, ¿no? Que permitía moverse a las personas en un tiempo pues bastante rápido, e incluso a una persona o un hombre de negocios establecerse pues en sus periodos vacacionales en el suburbio, y en caso de necesitarlo, pues acercarse, ¿no? Como al centro de la ciudad de Mérida. También se dio como cambio la apertura o modificación de algunas vialidades. Se tiene noticia de que en el norte de la ciudad se abrió una vialidad que la verdad no pude localizar en los planos, pues en donde circulaba ese ferrocarril que les acabo de enseñar, que es el de Mérida Progreso. Y también encontré esta otra que sí se encuentra en los planos, que es del ferrocarril de Mérida Campeche, que estaba ubicado acá, en donde originalmente este terreno pues era un solo pues habían 3 terrenos, aunque dicen las fuentes que había un pequeño callejón peatonal, pues tuvieron que abrir esta calle para que pudiera circular el ferrocarril con destino a Progreso, ¿no? Y bueno, acá podemos ver específicamente la apertura de esa calle. Y por otro lado, algo que me llama la atención es cómo, a pesar de que en algunas de estas estaciones o alguna de esta infraestructura ha desaparecido, pues aún se mantiene como en el paisaje de la ciudad, pues el testimonio, ¿no? De estas transformaciones que a veces uno pues desconoce, precisamente porque no se conservan estas estaciones. Pero por ejemplo, este pequeño pues parquecito que vemos aquí, y que es el que se ve acá desde una vista aérea, esta es la calle que atravesaba el ferrocarril de Mérida Progreso, pues ya después de pues saber en dónde estaba la estación y de recorrer el terreno y todo, pues yo considero que eso podría haber sido un espacio que estaba destinado a un cambio de vía, porque pues es una desviación un poco extraña, pues que ya tiene muchos años, que siempre básicamente ha estado ahí, y pues la forma que tiene y pues la zona que está, pues a mí me puede indicar que formaba parte, ¿no? de esta infraestructura, y que se conservó de otra manera, pues si se instaló este pequeño parque acá. Ahora, pues me gustaría hablarles de las estaciones, y bueno, decir también que la ubicación de las estaciones dentro de la planta urbana va a ser un aspecto muy importante, ya que a partir de ella se va a determinar las rutas que van a seguir las vías al interior de la ciudad, en su camino, por supuesto, hacia los poblados que eran su destino. Y también la adquisición de los terrenos necesarios para la construcción de estos edificios de estación, así como los talleres, las bodegas y los demás departamentos que se requerían para el funcionamiento de la empresa. La estación pues se concibe en general como una pieza urbanística que va a tener capacidad de atracción
y que va a ser partícipe incluso de manera involuntaria, pues porque al final de cuentas es un edificio, de la organización de la ciudad. Y bueno, cada compañía además va a seguir sus propios patrones para establecerlos, para establecer las estaciones, y analizar estos patrones puede ayudarnos nos permite identificar algunas de estas estrategias que ya les había mencionado un poco de apropiación de tierras, debido a que además de algunas concesiones que se obtienen por parte de los niveles de gobierno, las compañías van a buscar obtener otros predios, ya fuera comprándolos directamente de sus propietarios, y al menos en el caso de Mérida no observé prácticamente ningún caso en que se dieran expropiaciones. Pero bueno, sin duda en otras ciudades pues sí se dieron estos procesos. En este plano que ven aquí, que bueno, es del de la ciudad de Mérida, están marcadas las estaciones. Esta es la estación del ferrocarril de Mérida Progreso. Esta es la del ferrocarril de Mérida a Peto. Esta es la del ferrocarril de Mérida a Valladolid y esta es la del ferrocarril de Mérida a Campeche. Y bueno, acá se alcanza a ver, esta es la plaza principal de la ciudad, esta es la catedral. Entonces, un poco como para ver la distancia, ¿no?, que tienen las estaciones con respecto pues, a la parte principal de la ciudad. Y bueno, ahorita les voy a hablar pues, en particular de cada una de estas y cómo se fueron gestionando. Recordemos que ya había un decreto pues desde mucho antes en el cual el gobierno del estado le había cedido el cuartel de Dragones o algún otro espacio a la empresa que construyera pues como este primer ferrocarril, ¿no? El cuartel de Dragones se ubicaba, bueno, y todavía se ubica en este predio que se encuentra aquí. Evidentemente no fue cedido por el gobierno federal, por lo que la empresa pidió al gobierno del estado que le cediera las casas reales que se ubicaban en este suburbio de Mejorada, que estaban en este lugar. Les son otorgadas, pero resulta que el gobierno del estado no era el dueño de esa propiedad, sí lo era el ayuntamiento, que por supuesto no les gustó para nada pues que el gobierno del estado anduviera cediendo una propiedad que no era suya, y bueno, se vuelve así como un problema. Finalmente pues desisten pues por un momento desisten pues de hacerse de ese terreno, y el gobierno le cede el uso del parque de Mejorada, que es aquí donde se va a establecer la estación. Tampoco hay fotos como de frente de la estación, las únicas que yo he podido recuperar son estas dos, que se muestra como un lateral de la estación. Esta es una vista del poniente al oriente, y esta otra es la misma calle, esta que se encuentra acá, nada más que vista al revés, del oriente al poniente. Y bueno, esto que ven acá pues es la estación, y bueno, también podemos ver la acumulación de carruajes que obviamente se sentían atraídos hacia la estación, pues porque allá iba a haber movimiento de mercancías y de personas, entonces tenían clientes asegurados, ¿no? Como el día de hoy, afuera de un aeropuerto o de una terminal de camiones, pues vemos pues a todos los taxis, ¿no?, que están ahí esperando pues clientes. Finalmente les dan este espacio, pero no desisten de hacerse de las casas reales, y entonces pasado un tiempo le piden al ayuntamiento que les prestara una parte de las casas que tenían desocupadas. El ayuntamiento accede por una cantidad de años. Al final de cuentas, pues se quedan con las casas reales ya al cabo de los años, pero también van a comprar otras propiedades cercanas, que son las que se ven en este plano. Lo tengo en mi tesis en una versión grande, pero bueno, lo puse acá en una versión recortada, pues porque es como la parte más importante que quería que vieran, y pues para no tener tantas diapositivas. Y bueno, empiezan a comprar estas propiedades, algunas de las cuales van a comenzar a servir para bodegas. Hay que señalar que este suburbio en particular era una zona residencial que ya estaba consolidada, que en la parte de enfrente de la estación, bueno, había una iglesia y además estaba el hospital de la ciudad, y pues que empiezan a haber algunas problemáticas también pues con los habitantes de la zona, que con el paso de los años pues se van a empezar a ir de ahí y van a empezar a vender sus casas. Eventualmente también, pero ya hasta el siglo XX, se va a mover de lugar el hospital, y sí encontré algunas quejas con respecto al ruido, al humo, ¿no?, que afectaba a los pacientes de ya que no solo estaba aquí la estación del ferrocarril, sino que por aquí atrás del hospital pasaba la vía del ferrocarril de Mérida a Valladolid, y bueno, pues esto generaba pues todas estas problemáticas. Bueno, y ya bueno, lo que les resaltar, ¿no?, que sí se empiezan a adquirir otras propiedades, además de las que ya les habían cedido. Perdón, sigue esta.
Con respecto a la estación del ferrocarril de Mérida-Peto, pues ya les había comentado que se hace la lotificación de los terrenos de lo que había sido la Ciudadela y que la concesión original la tenía el gobierno del estado. Entonces el gobierno del estado se autoasigna 2 terrenos en esta zona, que son estos que vemos aquí. Aquí estaba la estación y también se les otorga este otro que era conocido como el Campo de Marte, en donde se hacía el movimiento de las máquinas. Bueno, acá estaba la estación y acá era pues donde hacían todas sus maniobras. Y las oficinas, que son este edificio que están viendo acá, se ubicaban en esta esquina de por acá. Esta no es la estación, nada más es las oficinas. Y bueno, acá se alcanza a ver pues un vagón que dice, si se acercaran, dice Ferrocarril de Mérida-Peto, pero no se alcanza a ver la estación por fuera. No he encontrado ni una imagen. Esta es una imagen de la estación por dentro. Y esta es una foto de un periodo posterior de la década de los 30, pero bueno, nos permite una vista panorámica de la zona. Esta es la calle 65, que ya hemos hablado. Y esta es la calle en la que se va a ubicar la estación, específicamente en este terreno de acá que ya estaba vacío. Y este va a ser el Campo de Marte, en donde se daban, ¿cómo se llama?, las maniobras. Bueno, cuando obviamente se da se traspasa la concesión, pues se les da también la propiedad a los nuevos concesionarios de estos terrenos. Y también ya les había comentado que pues estaban ubicados en las cercanías de una importante zona comercial en donde se encontraba el portal de granos, el bazar mercado, además de otros puestos, fábricas y algo pues importante también, pues hoteles, ¿no? Entonces este de acá es un hotel y por aquí, este edificio de por acá va a ser otro hotel pues bastante importante también. Y pues esto en relación pues como a una zona comercial y a un medio de transporte, pues también nos permite ver pues como estas dinámicas que se van generando en torno a las estaciones, independientemente de que ya era una zona comercial, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas el movimiento de pasajeros pues siempre atrae estos otros servicios también. Aunque no sucedió en todos los casos, no cerca de todas las estaciones hubo estos hoteles. Y bueno, hacia 1907, el dueño de esta empresa va a proyectar la construcción de una nueva estación y con este fin se van a elaborar los planos para el nuevo edificio, que bueno, son estos que vemos aquí. Este es el edificio de la estación original. En este, que era el Campo de Marte, iba a ser la estación nueva. Y bueno, esta es una imagen actual en la que podemos ver pues todavía cómo pues, la forma del terreno permanece. Y bueno, en este hubiera estado la estación nueva. Ahorita es un mercado que bueno, nunca se llegó a construir. Con respecto a la estación del ferrocarril de Mérida a Valladolid, ahí sí se cedieron unas casas reales sin mayor problema. Yo creo que las casas reales son estas porque este es el terreno en el que va a estar la estación, como podemos ver en el plano de aquí abajo. Después, en 1886 solo tenían como que un pedazo del terreno. En el 86 se hace una estación nueva porque la que tenían originalmente era provisional y se van a adquirir 2 lotes, con lo cual pues van a tener toda la propiedad de este terreno. En el caso del ferrocarril de Mérida-Calquiní, solicitan que les adjudicaran, este va a estar ubicado acá, el terreno de lo que había sido el rastro de la ciudad, que ya se había cambiado de lugar, que estaba en esta esquina de por acá. Y finalmente no se los dan así como por una sesión, pero se los venden por 800 pesos. Y además de ese terreno, los dueños del ferrocarril van a comprar otras 10 propiedades para poner pues sus talleres y pues el resto de su infraestructura. Y van a ocupar estas 2 manzanas. De este, bueno, sí se pudo recuperar una imagen de la estación, pues la estación igual por dentro. Y acá tenemos una vista del mismo terreno, pero en donde ya se ven los talleres, ¿no? Y bueno, este es pues hacia donde mira la imagen más o menos, ¿no? Si la imagen estuviera así, bueno, estos son la vista de los talleres aquí. Y bueno, esta zona pues no era tan poblada, estaba en lo que pues se consideraba todavía pues un poco más las afueras de la ciudad, entonces igual y no tuvo tantos problemas. Hacia 1902 se va a dar la unión de prácticamente todas las empresas ferroviarias del estado en una sola que se va a llamar Ferrocarriles Unidos de Yucatán, y va a quedar una que es la del ferrocarril de Mérida-Peto, que va a quedar pues todavía funcionando de forma independiente hasta que bueno, entre 1908 y 1909 va a ser adquirida también por Ferrocarriles Unidos de Yucatán, pues debido a cuestiones económicas, problemas que había con la banca, deudas y bueno, una serie de problemas que hacen que pues esta empresa finalmente acapare todas las compañías ferroviarias. Y con esto, pues va a llegar pues otros cambios, digamos, a la ciudad, pues debido a que esta empresa pues va a tener sus propios proyectos e intereses.
Primero que nada, se va a ver dueña de una gran cantidad de propiedades urbanas, algunas de las cuales pues ya no iban a ser útiles para sus propósitos. Este plano que están viendo acá, hice un registro de todas las propiedades que ya al ser Ferrocarriles Unidos de Yucatán yo pude encontrar que pertenecían o habían pertenecido a la empresa. Logré registrar un total de 110 propiedades. No sé si fueron en realidad todas las que tuvieron, pero bueno, son las que en la documentación pues pude encontrar y pues tienen esta distribución. Si nos damos cuenta, por esta zona de acá estaba el ferrocarril de Mérida a Peto, nada más pues vemos que tienen estas dos propiedades. El ferrocarril de Mérida a Valladolid estaba acá y vemos que también van a tener otras propiedades en los alrededores, además de la estación. El ferrocarril de Mérida a Progreso va a estar aquí y vamos a ver una gran cantidad de propiedades. Aquí se va a construir después el proyecto, cuando se hace el proyecto de la estación central, se va a construir en esta zona, entonces ya pues empiezan a adquirir estas propiedades que van a llegar hasta aquí, por acá van a estar los talleres, y bueno, vemos también del lado que se ve por acá, esto es donde estaba el ferrocarril de Mérida a Campeche y que también pues tienen otra serie de propiedades y estas otras que se encuentran por aquí pues cerca de ninguna estación, que se cree que pudo ser resultado de algún préstamo que hicieron a la compañía y que las embargó o alguna cosa por el estilo, pero bueno, vemos que hay pues realmente una buena cantidad de terrenos. Uno de los primeros proyectos que se van a realizar va a ser la unificación de todos los talleres, ¿no? Cada una de las estaciones tenía sus propios talleres y entonces esto pues cuatruplicaba el gasto, obviamente, y de repente había talleres en los que no se estaba haciendo nada, pues porque no había ninguna máquina descompuesta, pero en otro taller pues sí había más máquinas descompuestas, entonces tenían un terreno que se ubicaba al norte de la estación de Mejorada y ahí se decide instalar pues todos los talleres, ¿no? Y bueno, podemos ver acá una fotografía que ya es del siglo XX, en el mapa de 1920, plano de 1920, ya se empieza a ver señalizado el taller. La estación todavía no está pues construida por completo. Y este plano que ven aquí es muy posterior, ya es de los años 50, pero bueno, nos permite pues dimensionar un poco, ¿no? El tamaño de los talleres y nos muestra pues también los departamentos que pues los cuales conformaban pues estos, ¿no? También, como ya les había dicho, varias pues empresas, bueno, no varias empresas, el ferrocarril de Mérida a Progreso, sobre todo, adquirió varias propiedades para utilizar como bodegas. Y bueno, como esta estación, bueno, esto no se los dije, la estación del ferrocarril de Mérida a Progreso se va a cerrar, perdón, de Mérida a Campeche, se va a cerrar prácticamente apenas se hizo la unificación de empresas en 1902 y el servicio se pasó a la estación de Mejorada. Y cuando se adquiere en 1908 la de Mérida Peto, se cierra y se pasa el servicio a la estación del Mérida Valladolid, entonces van a quedar nada más dos estaciones en funcionamiento. Entonces, entre los predios que ya había adquirido la empresa original del ferrocarril de Mérida Progreso, varias se van a conservar como bodegas y por un largo periodo de tiempo. Estas imágenes que están viendo aquí, por ejemplo, esta es de 1948 y esta es la calle 50, que es la que recorría la vía del ferrocarril. Ya ni siquiera se encontraba la vía en esta calle en este momento, ya existía la estación central y aún así se conservan estos predios como almacenes. Y bueno, también es el mismo caso de los que están acá, que bueno, es nada más como para ejemplificar. El traslado del transporte del ferrocarril de Mérida a Campeche a la estación de Mejorada también ocasionó que, bueno, esa estación estaba pues más o menos como por este rumbo y salía por aquí, ocasionó que se tuviera que construir esta vía que uniera pues las vías que ya existían con destino a Campeche con la estación de Mejorada en donde se iba a dar el servicio. Pero bueno, era una estación que todavía era bastante pequeña. Entonces se construye en esta zona de por acá, que era prácticamente deshabitada en ese momento, pues unas bodegas que se van a conocer como El Enlace, que bueno, acá son estas que se ven acá, se ubicaban en este terreno y que van a servir también para almacenar productos, en vez de llevarlos hasta la estación, pues cuando no era necesario se tenían acá y pues ahí se iban moviendo, ¿no? Hacia donde se necesitara. Estos terrenos actualmente se encuentran en una zona pues que podría casi considerarse como el centro de la ciudad y bueno, son estos que ven acá y actualmente esto es como se ve esta zona. Esto es un edificio, me parece, de Teléfonos de México y bueno, estos siguen siendo unas bodegas
y bueno, fueron bodegas por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, por aquí era donde pasaba la vía por esta zona, que es esto que vemos de este lado, ¿no? Y bueno, estas son las bodegas. Y bueno, por acá todavía había haciendas y plantíos de nequén y estas cosas en ese tiempo, ¿no? Ok, esto lo vimos. Sí, perdón. Otro proyecto importante que también va a dar inicio muy pronto, va a ser, y ya con esto vamos a ir terminando, va a ser el de la estación central, que como les dije, pues le interesó pues ya a la empresa construir una sola estación, pues para evitarse de todos estos problemas, pues ocasionados, pues mover mercancías, pasajeros que quisieran conectar pues en el camino. Entonces, bueno, se da esta idea de hacer la estación central, se empiezan a adquirir las propiedades, pues que eran bastantes para hacerlo, y además se solicita al gobierno pues que haga algunas modificaciones como cerrar algunas calles, pavimentarlas, hacerlas más anchas para que pues pudieran también los carruajes, los carros y pues todo el tráfico que se iba a generar en torno a esta estación pues pudiera pues ser más fluido, ¿no? Entonces, bueno, en son las modificaciones que se buscaba pues dar a ese terreno, y aquí son los terrenos que ya se habían adquirido y los que todavía se necesitaba adquirir para poder construir la estación. Este es el proyecto, como el plano de la estación. Acá está la oficina de pasajeros, los andenes, el departamento de express, bueno, esto era un pasillo, y acá, bueno, algunas de las bodegas, porque además se construyen también bodegas, a pesar de que tenían bodegas en otros lados, también construyen bodegas dentro de la estación. Esta imagen amablemente me la proporcionaron en el CEDIF, y debo decir que además es la única imagen que se resguarda en el centro de la estación del ferrocarril de Yucatán. Y esto es un momento previo a su inauguración. En esta zona de acá va a tener un reloj, como todas las estaciones tenían su reloj, entonces todavía no se ha instalado, así que todavía se estaba terminando de construir. Este edificio sí se conserva, obviamente ya no está en uso, pero se conserva, es la Escuela de Artes Escénicos de Yucatán. Y bueno, esta es una imagen actual, pues desde pues un Google Maps o algo así, de lo que sería la estación central y los talleres, que como podrán ver, esta infraestructura, aunque ya no se usa, aún permanece. En esta zona de por acá está el Museo del Ferrocarril, que la verdad es una pena que está pues muy abandonado, y las autoridades del estado pues la verdad es que no, pues no se han decidido a invertirlo. Ahorita pues con la cuestión del Tren Maya se decía que iba a volver el tren a llegar acá al centro, lo cual ahorita les voy a mostrar porque era un poco una locura. Pero bueno, se ha planteado también la posibilidad de que se vuelva un parque, pues que vuelva a reestructurar pues esta división al final de cuentas, pues como una barrera que se forma, ¿no? Entre estas cuadras que se encuentran aquí divididas por este espacio pues que realmente está abandonado y no se utiliza actualmente. Pues les digo, se pensaba en la construcción de un parque, ahora hay rumores de que se va a vender para que se haga un Walmart, que seguramente es muy necesario. Entonces, bueno, están pues esos terrenos en que no se sabe qué va a suceder con ellos, ¿no? Que pudiera pues rescatarse de alguna manera también pues el patrimonio, ¿no? De algo que fue en su momento tan importante para el país. Y finalmente les dejé esta imagen al final porque quería que tuvieran un panorama como un poco más completo con respecto al trazado de las vías en el interior de la ciudad y bueno, la periferia, pues ya que tanto Kellett como López Lara coinciden con respecto a que uno de los múltiples problemas que pues la comunicación ferroviaria generó fue algo que señaló el doctor Guajardo en la sesión anterior, que era esta pérdida de comunicación entre ciertas zonas por un efecto barrera, ya que pareciera que algunas zonas quedaron encerradas debido a las vías, como si se hubiera construido un muro de ladrillo. Y bueno, este efecto barrera que les mencionaba, pues también limitaba las relaciones internas por el corte que imponía entre los diferentes espacios urbanos. Y esto pues sí sucede un poco en Mérida, debido a que estas zonas que quedaron en la barrera se vieron afectadas, pues la vía circunvalaba gran parte de la ciudad y bueno, luego se va a dar su crecimiento y obviamente pues hay que atravesar las vías, no se van a limitar por ello. Y es que hasta hace no mucho todavía había un tren de carga que entraba a la ciudad. Y además esto va a delimitar algunas zonas de la ciudad. La zona sur de Mérida se va a convertir en un área de viviendas populares para la gente trabajadora. El barrio de Mejorada, como ya les había comentado un poco, va a vivir un proceso de transformación de área residencial a zona industrial, siendo que en el mismo oriente de la ciudad más tarde se va a construir este complejo urbano que vimos en uno de los mapas, que se va a llamar Chuminópolis.
y que buscaba atraer a las familias pues de clase media más o menos, y bueno, va a haber poco crecimiento urbano hasta esa zona, hacia 1910 y 1920, a diferencia del norte y el sur, que van a tener un importante periodo de expansión en esos años precisamente, ¿no? Y lo que están viendo ahorita, bueno, esto era pues básicamente lo que era la ciudad en ese momento. Estas son las vías que aún existen y que todavía algunas estaban en uso, como les decía, para carga. Esto pues ya son los límites de la ciudad y como ven, esto es el periférico de Mérida. Y pues como ven también ya la ciudad va creciendo por fuera del periférico y esto, bueno, se le conoce también como circuito colonias, que era pues precisamente abarca parte de lo que eran estas vías, que se encuentran además en calles que son de verdad importantes arterias para la comunicación de la ciudad. Y de este lado, estas vías eran las que iban a Progreso, se levantaron ya desde hace pues bastante tiempo y bueno, pero hay una parte que todavía existe, ¿no? Y pues ya, ahora sí, para terminar, que ya me pasé un minuto, pues creo que estudiar la relación que tiene la infraestructura ferroviaria y en general las infraestructuras en las ciudades, pues nos pueden permitir de una mejor forma como comprender la relación que se da entre el espacio urbano y esta infraestructura y además cómo, pues al final de cuentas es una infraestructura que permanece, no son infraestructuras móviles que desaparecen rápidamente, ¿no? Y entonces ahí están y esto se debe de tomar en cuenta cuando se construyen este tipo de, claro, en ese tiempo no se consideraba, pero podemos aprender actualmente de estos procesos que quizás tuvieron falta de planeación en ese sentido y quizás pues dedicarle un poco más de tiempo a eso y ya con eso terminaría y pues muchas gracias y perdón por pasarme unos minutos. Pues muchas gracias, doctora Leonor, por su importante intervención. Y bueno, antes de pasar a la siguiente presentación, les invito a nuestros asistentes que si tienen algunas preguntas para las docentes, por favor las pueden escribir en el chat para al finalizar la siguiente presentación les demos lectura. Muy bien, ahora nuestra siguiente invitada es la maestra Patricia Bautista. Es licenciada y maestra en Geografía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora de asignatura en la Facultad de Economía de la misma universidad, y bueno, ella ha participado en el libro Debates Contemporáneos de Geografía, tomo 2, y quien coordinó este libro fue la doctora Patricia Gómez Rey en el año 2017. Ella participó en este libro con el texto Ferrocarriles, la territorialización de los medios de producción capitalistas, una mirada multidisciplinaria a la génesis del territorio mexicano moderno. Asimismo, ha participado o participó en el proyecto de elaboración y presentación de la ponencia internacional El Autónoma Capitalista y la impronta geográfica en el Encuentro Nacional de Geógrafos de la Asociación de Geógrafos Brasileños en Sao Paulo, Brasil, en el año 2008. Las líneas de investigación de la maestra Irene son Historia de los ferrocarriles y Territorio Mexicano Moderno, Producción del Espacio, Lo Urbano y lo Rural, y el día de hoy, en esta sesión, ella nos va a exponer el tema, los ferrocarriles, la territorialización de los medios de producción capitalistas, una mirada multidisciplinaria a la génesis del territorio mexicano moderno. Y bueno, sin más, los dejo con la maestra Irene Patricia. Por favor, doctora. Muchas gracias. Bueno, no soy doctora, pero se agradece. Esperemos que algún día. Y bueno, yo les quiero presentar este trabajo que hicimos, ya tiene algunos años, aunque hemos realizado todavía investigaciones sobre el ferrocarril. Si pudieras ampliar toda la imagen, por favor. En este texto abordamos una primera etapa del desarrollo de los ferrocarriles, y para ello me parece importante, al menos en la formación en la que me encuentro, que es desde la economía y desde la geografía, hablar, por supuesto, del territorio. Y tampoco podemos eludir que el proceso de producción de los ferrocarriles se da dentro del capitalismo, y más aún que tenemos que pensar todos los problemas que se nos presentan de investigación, de análisis desde una perspectiva
multidisciplinaria. Yo trato de alejarme un poco del eclecticismo, me parece que para algunos les podría funcionar. Yo sigo pensando que tenemos que hacernos de más textos de otras disciplinas para poder pensar los problemas que siempre son multiescalares, tienen diferentes connotaciones, diferentes dinámicas, y entonces hay que tratar de encontrarles una coherencia o contradicciones al interior de los mismos procesos. Entonces, si puedes pasar la siguiente, por favor. Bien, solamente estoy aquí haciendo para ustedes unas anotaciones que me parecen muy importantes para abordar el problema de los ferrocarriles en México, y tiene que ver primero que el sistema ferroviario que se construye en el territorio mexicano se inscribe dentro del proceso de acumulación de capital a nivel mundial. No podemos pensar los ferrocarriles como un fenómeno puramente nacional o local. Por supuesto, se tiene que mirar, como lo ha hecho la doctora Leonor, se tiene que mirar el proceso concreto, se tiene que ir por, digamos, en un análisis, ¿no? De los fenómenos, pero no podemos centrarnos solamente en una mirada muy centrada en un proceso local. Tenemos que pensarlo como totalidad. Entonces, no hay que perder de vista esta connotación que tienen los ferrocarriles en México y en el mundo. Entonces, luego, otra consideración que también me parece importante es pensar en la entidad estatal, sobre todo en los estados capitalistas, del cual México forma parte, y que además tienen una disposición monopólica sobre esto que Bolívar Echeverría le llama el cuerpo comunitario o la población, ¿no?, trabajadora, la fuerza de trabajo, y el cuerpo natural, que significan todos los recursos naturales que están dentro del territorio, incluyendo las montañas, la orografía, la hidrografía, la vegetación, ¿no?, las formas de vida, ¿no?, incluso a veces las corrientes de aire, las corrientes marítimas, todo eso forman parte de este cuerpo natural que, del cual va a disponer monopólicamente un Estado capitalista. Y bueno, que además este Estado capitalista va a organizar un patrón de acumulación para tratar de darle coherencia a esta unidad económico-política y por supuesto también cultural, como lo plantea Osorio, Jaime Osorio, y que además necesariamente lleva a una reconfiguración del territorio. Junto con ello, como ya un poco también la doctora Leonora ha abonado, hay un proceso, una tal vez ruptura o una suerte de comunicación metabólica en aquellas zonas céntricas y zonas periféricas. Y bueno, para cada proceso en el que el Estado va a reconfigurar el territorio del cual va a ejercer un monopolio, bueno, se van a encontrar estos procesos de subordinación de estas relaciones metabólicas de varios centros, porque no son uno solo, y sus respectivas periferias, ¿no? Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, también con Bolívar Echeverría, cuando habla de digamos, estas relaciones metabólicas. Y bueno, también otro tema que me parece importante reconocer para entender la historia de los ferrocarriles, por supuesto, es el territorio. El territorio, y aquí me remito a una cita de Marx, que es, primero, es un medio de producción y que tiene dos dimensiones, ¿no?, una bidimensionalidad, porque es el lugar en el que se está, el locus standi, y también es al mismo tiempo un campo de acción o el proceso que se pone en movimiento. Entonces no es algo nada más el lugar en donde ocurren las cosas, sino también es el campo de acción de los procesos. Entonces, finalmente, el territorio va a ser resultado de esta configuración, de este producto geohistórico, porque estamos hablando del modo de producción capitalista a nivel mundial, aunque específicamente nos refiramos a México. También va a implicar el establecimiento de fronteras, las cuales en todo momento van a ser relativamente permeables. También esto va a depender de la ubicación dentro de la geopolítica mundial y por supuesto también de esta permeabilidad de las fronteras, pues no solo tienen que ver con estas migraciones humanas, sino también por supuesto
con el paso de las mercancías. Entonces, todo está involucrado dentro de la lógica mundial del comercio. Entonces, finalmente, dentro de estas consideraciones teóricas que me parecen importantes, me parece necesario plantear que el desarrollo, el aparecimiento de los ferrocarriles dentro del capitalismo es un resultado de este mismo proceso de acumulación de capital. Y además es un resultado que se nos presenta como un fenómeno geohistórico, es decir, que va a abarcar no de la misma manera, no incluso homogéneamente todas las partes del mundo, o al menos del mundo que está involucrado en el mercado mundial. Entonces, los ferrocarriles se nos van a presentar como una síntesis de este proceso de acumulación que por supuesto nunca es terso, nunca es plano, nunca es unidireccional, siempre está lleno de contradicciones, de cosas que en una primera instancia no se pueden entender a simple vista, y entonces para eso se vuelve necesario tratar de plantear este marco, digamos, de referencia teórica para poder avanzar. Entonces, diríamos que los ferrocarriles, en este sentido, van a ser una expresión y objetivación de las contradicciones de la acumulación de capital. Y me voy a remitir también porque las ponencias anteriores que me he permitido seguir me parecen muy buenas, muy aleccionadoras, por supuesto. Uno siempre termina aprendiendo de estos investigadores que tanto han trabajado en el ámbito de los ferrocarriles. Por ejemplo, el doctor Guajardo hacía mención de esta suerte de deslumbramiento que generan los ferrocarriles en el mundo. Incluso dice el mismo Marx queda deslumbrado, pareciera ser, ¿no? O se sobredimensiona la actuación de los ferrocarriles, pero incluso en esa mención nos dice Guajardo cómo es que el primer ferrocarril que tiene gran éxito es este ferrocarril que se da entre Manchester y digamos el puerto de Liverpool, pero un poco aludiendo a lo que les acabo de comentar de estos apuntes teóricos que hay que tener presente, hay que recordar que pues Manchester era la zona de producción de textil más importante, manufacturera de esa época en la que el capitalismo se estaba ya consolidando en este territorio de Inglaterra, y que además necesitaba sacar todas estas mercancías hacia el puerto de Liverpool y de ahí pues al mundo. Entonces, básicamente el ferrocarril nace como un proceso mundial, no porque se esté mundializando inmediatamente, sino porque es resultado del mercado mundial y de las necesidades de la acumulación de capital de ese momento, ¿no? Y bueno, pensando un poco más como el mercado mundial, vamos a decirlo así, procrea al ferrocarril, vemos cómo, por ejemplo, los barcos que salen desde Liverpool se dirigen hacia África, por supuesto van vacíos, y en África se llenan de esclavos, los cuales son llevados hasta, digamos, la zona sur del este de Norteamérica, bueno, sobre todo toda esta zona algodonera, principalmente que utilizaba esclavos, y llegando a esta zona baja del este de Estados Unidos, descargan a los esclavos y se llena de algodón, y estos regresan nuevamente al puerto de Liverpool, y de ahí tienen que llevar la carga hacia Manchester. Entonces, el ferrocarril tiene que cumplir esta suerte de gozne que lubrica la acumulación de capital. Y no nada más es en abstracto, no es porque en esta zona alguien tenía un coeficiente intelectual superior a la media humana y que por eso inventó los ferrocarriles. Eso no es así, es resultado de un proceso material, de un proceso histórico, y entonces vemos cómo el ferrocarril nace, digámoslo así, o es producto del mercado mundial. Esto es básicamente en lo que quiero insistir. Si quisieras pasar la siguiente, gracias. Y bueno, ya entrando en el tema de los ferrocarriles, digamos, en el caso del territorio mexicano, solamente les hago una mención muy rápida porque ya algunos han hablado, ¿no?, de las condiciones en las que se encontraba el territorio mexicano
antes del ferrocarril, durante el ferrocarril, incluso ya hemos algunos pensado que está ocurriendo durante el siglo XX y qué va a ocurrir, ¿no? Como ya se planteó en alguna de las ponencias con los nuevos proyectos ferrocarrileros. Pero bueno, trato de hacer rápidamente esta mención porque me parece importante, ¿no? El territorio mexicano tenía cierta estructura, cierta configuración, mucho antes, por supuesto, del ferrocarril. Pensemos en la etapa prehispánica, es un territorio, decimos, definido en esta palabra que es el Altépetl, ¿no? Es la zona habitada, y además hay una profunda dispersión poblacional, la población es relativamente autosuficiente, las comunidades solamente tienen vinculación a partir pues de las agrestes condiciones geográficas, pero además también están limitadas al intercambio de estos excedentes que estas poblaciones puedan tener. Entonces, básicamente los medios de comunicación son poco desarrollados porque las comunidades son prácticamente autosuficientes. Y ya cuando entra en la etapa colonial, pues entramos en el concierto mundial. Finalmente, justo en este viaje de Magallanes hacia el sur de América, ¿no? Y que redondea por primera vez esta línea de lo que va a ser un comercio abiertamente mundial durante el siglo XVI, vamos a tener después como esta imposición del comercio interoceánico va a modificar el usufructo, vamos a decirlo así, del territorio, sobre todo cuando hablamos de la Nueva España. Y se va a introducir en esta división internacional del trabajo, pero como un territorio todavía fragmentado, y además se van a producir estas haciendas como una unidad profundamente feudal, muy territorializadas y muy anclada en el espacio en el que se encuentran, y además la única manera en que pueden controlar estos territorios es por medio de estos grupos que le llamaríamos en la actualidad grupos paramilitares o grupos armados, porque no había propiamente un ejército que unificara, ¿no? Entonces, cada hacienda construye la forma de dominio, sobre todo por la fuerza, y lo va a hacer finalmente sobre los grupos que se van a sentar, bueno, que ya estaban alrededor de estas haciendas, a los cuales van a esclavizar generalmente poblaciones nativas. Entonces, hay dentro de todo este proceso de la etapa colonial una fuerte centralización administrativa, y finalmente cuando nosotros pensamos ya el territorio mexicano dentro de este proceso de acumulación mundial, esta condición va a sobredeterminar también, digamos, la lógica de acumulación, va a sobredeterminar la utilidad, la ubicación del espacio, en este caso de la Nueva España. Y bueno, la ubicación geopolítica, la ubicación geográfica que va a tener este territorio va a ser muy importante y va a entrar en todo momento dentro de la disputa para los caminos que se tiene que abrir el mercado mundial. Bueno, en el caso de México, cuando entra al concierto internacional, ¿no? de este perfeccionamiento del mercado mundial, va a entrar en su calidad de un territorio subordinado o dependiente. Entonces, su cualidad va a ser siempre y en todo momento periférica y, digámoslo así, de un país subordinado a las grandes metrópolis. Entonces, esto va ya con las condiciones previas en las que se encontraba, va a acentuar la concentración y la centralización de los espacios y de los territorios que van a encontrarse al interior de la Nueva España. Entonces, si quisieras pasar la siguiente, por favor. Bueno, algo que también se me había olvidado tal vez anotar dentro de todo lo que ya había comentado, bueno, hay una definición, un concepto que Matt va a construir para definir efectivamente al ferrocarril como esta imagen del autómata. Pero no solamente se va a referir al ferrocarril cuando piensa en el autómata, sino específicamente a la fábrica capitalista. Y como resultado del perfeccionamiento del sistema fabril, pues surge el ferrocarril
y entonces el ferrocarril va a ser esta suerte de síntesis del autómata capitalista. Entonces, ¿cómo va a actuar este autómata dentro del territorio mexicano? Y ahí es en donde iniciamos, digamos, a relatar muy rápidamente también, porque ya quienes me han antecedido han hablado de manera más exhaustiva, con mucho más datos, con mucho más información, pero me parece muy pertinente volver a comentar que durante la etapa independiente, desde muy temprano, ya prácticamente cuando en Inglaterra, ¿no?, se comienza a hacer el primer viaje de Manchester a Liverpool, que fue en el 25, prácticamente ya cuando se sabía, años antes se sabía en estos territorios de América de la existencia de este sistema de comunicación, que todavía no era sistema, sino más bien era un medio de comunicación que aventajaba con mucho la capacidad de carga, y aunque no tenía tan grandes velocidades, pues significaba un ahorro de esfuerzo, ¿no?, y de economía. Entonces, este primer ferrocarril, muy tempranamente en la etapa del México independiente, o sea, para los 1824, se convoca para plantear la concesión del Istmo de Tehuantepec, que también hay que decirlo, también ya lo mencionaban en exposiciones anteriores, el Istmo de Tehuantepec, justo por esta dinámica del mercado mundial, se convierte en un anhelo de tránsito para garantizar o para reducir los tiempos de traslado, lo cual incluso desde la época de Hernán Cortés se pensó, ¿no?, la posibilidad de abrir un camino, un canal o algo que hiciera el fácil tránsito, pero la orografía de esta zona pues lo vuelve prácticamente no solo imposible, sino además no había la magnitud, digamos, económica que hiciera posible llevar a cabo esta empresa. No se realiza, como ya lo han comentado muchos investigadores anteriores a mí, pero es en la etapa independiente, a los primeros años, cuando se comienza a crear esta necesidad, esta ilusión de construir un primer ferrocarril, y se piensa, por supuesto, en el Istmo, porque están vinculados directamente con las necesidades del mercado mundial. Entonces, este proyecto, aunque sí se hace la concesión, se firma para un ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y se otorga a Francisco de Arrillaga, que esto también hay que decirlo, bueno, él convoca en Inglaterra para que se pueda juntar el capital, y pues finalmente no se logra, y bueno, hay muchos problemas, ¿no? Bueno, aunque se da la concesión, no se concreta este proyecto. Se vuelve a insistir en una segunda concesión, se da a José de Garay, pero este vende estos derechos a los británicos y estos se lo pasan a los estadounidenses, y bueno, además se genera un conflicto ya de dimensiones transnacionales que tiene otras connotaciones. Bueno, no me detengo mucho en esto, pero también ocurre que justo en estos años va a acontecer algo que en la memoria histórica de los mexicanos ya pensados como nación, aparece como algo muy doloroso, ¿no?, que es la pérdida del territorio, o de prácticamente la mitad del territorio de lo que fue la Nueva España, y que en la etapa independiente se cede, ¿no? Bueno, esta historia ya la conocemos, ¿no? Hay relatos, ¿no?, de Santa Anna en estos procesos de negociación y de cesión del territorio, pero justo, y esta es la paradoja, y como muchas otras dentro de las que se mueve el modo de producción capitalista y la misma acumulación de capital, es estas contradicciones. Aunque hay una reducción del territorio y por supuesto una pérdida de riqueza, de la cual no se tenía control, por supuesto, pero en el imaginario nacionalista siempre se cree que sí era nuestro territorio, aunque en realidad siempre fue de estas tribus nómadas que fueron masacradas por estos colonizadores de Norteamérica. En realidad este territorio no había un control al menos desde la zona centro. Entonces
esta reducción del territorio, nos dice Jorge Veraza, paradójicamente va a favorecer la consolidación del Estado mexicano. Es decir, el Estado mexicano en esta visión de tener el dominio, el usufructo monopólico de la población y de los recursos naturales y materiales de bueno, le va a ser más fácil apoderarse o controlar un territorio más pequeño. Entonces, y bueno, también otra anotación que me gustaría señalar es que esta reducción del territorio se da en primer lugar porque se está ya desarrollando una necesidad de una red ferroviaria en Norteamérica, y bueno, todo el mundo lo sabe, el paso de la Mesilla, si uno recurre a estos mapas orográficos, ve cómo la zona de montaña en el oeste de este territorio impide la construcción de un ferrocarril de manera con menos costos y digamos, más viable. Entonces se vuelve necesaria esta zona de la Mesilla, que es más plana, que es más accesible, y bueno, se cede finalmente o se vende para las necesidades de la construcción de las redes ferroviarias de Norteamérica. Entonces, básicamente, tanto la reducción del territorio que está empujado, aunque no solamente es la fiebre del oro, también está empujado por el avance del tendido de vías en esta zona del continente. Entonces, también ya hablaron en otras sesiones sobre la concesión del ferrocarril Veracruz-San Juan del Río, de todos estos problemas que tuvieron para poder desarrollarlo, del tiempo que se tardaron para poder concretar finalmente un viaje, ¿no? Que inicia en, digamos, esta concesión se da en 1842, pero que el primer viaje se da hasta 1873, o sea, muchas décadas después, y justo ya quien empuja este proyecto pues ya no figura en la historia mexicana, pero también es importante señalar cómo estos ferrocarriles que van poniéndose sobre el territorio mexicano, o al menos este primer ferrocarril, nos puede abrir una ventana para explicar la conformación del territorio mexicano dentro, por supuesto, insisto, dentro de esta lógica de acumulación de capital y en esto que Marx llama en la configuración del autómata capitalista mundial, ¿no? La fábrica capitalista se está abriendo paso, y ya un poco explicaba, ¿no? Cómo, aunque era un puerto de Liverpool y que traía ninguna carga desde Manchester, pues al moverse estas magnitudes de capital por medio de los mares, traer esclavos, llevarlos al sur de Norteamérica y traer después de vuelta algodón, en realidad es una lógica de acumulación capitalista ya propiamente, ¿no? Con talleres modernos, digamos, ya la maquinaria está puesta al servicio de la acumulación, y entonces es ahí donde se desata el perfeccionamiento de los medios de comunicación, o esto que también Marx llama las condiciones generales de la producción. Las condiciones generales de la producción pues tiene que ver con la creación de ciudades, por supuesto, de los espacios en donde debe de estar disponible la fuerza de trabajo. Por supuesto, implica la creación de caminos, implica el perfeccionamiento de los medios de comunicación, no nada más del traslado de mercancías, sino la agilidad con que se transmiten las indicaciones para que la producción se pueda realizar. Y además de ello, pues el alumbrado, la energía, todo, incluso los sistemas educativos, ¿no? Todo lo que se mueve, incluso la dimensión cultural, que tiene que funcionar en favor de la acumulación, aunque a veces no siempre es así, no es tan unilateral el proceso. Entonces, si quisieras pasar la siguiente, por favor. Bueno, en este caso, si vemos, por ejemplo, cómo se desarrolla el primer ferrocarril en el territorio, estoy también nada más puntualizando algunas cosas que ya, por supuesto, ya hablaron de ellas, ¿no? Que tiene que ver con la concentración de la tierra, tiene que ver con una
valorización, más bien una valorización de la propiedad rural, hay desplazamientos de los cultivos básicos, se apuntalan las haciendas, se genera también una suerte de especulación sobre granos y productos básicos para la población, y también un problema de las ciudades que van a adquirir otra dinámica. Prácticamente en la etapa colonial eran ciudades mineras, y ya en este desarrollo, ¿no?, de este primer ferrocarril, que por supuesto nos dicen que está directamente conectado con la economía europea y por supuesto con las manufacturas de Inglaterra, y que vaya hacia el centro de México, ¿no?, en estas primeras épocas de este ferrocarril, pues prácticamente la manufactura que se realiza en diferentes ciudades pues es muy precaria, y además es de consumo muy local y no tiene mayor impacto. Prácticamente las telas y todas estas manufacturas vienen de Inglaterra, y es básicamente con quien se tiene que realizar el comercio. También otra cuestión es que en este primer ferrocarril que queda a manos de los Escandón, ellos, digamos, conformaron su capital a partir del traslado de mercancías, prácticamente con trabajo desde el puerto de Veracruz hasta la Ciudad de México. Fue, digamos, el capital en este primer ferrocarril fue resultado del trabajo esclavo. Entonces, tenemos, por supuesto, todas estas condiciones, y con la llegada, digamos, del ferrocarril y la posibilidad de introducir mayores manufacturas en la Ciudad de México y en ciudades por las que va transitando, pues bueno, va a cambiar la dinámica de las ciudades y también de las haciendas, por supuesto. Entonces, a principios de este siglo XIX, las relaciones comerciales internacionales, pues por supuesto, decíamos, va a depender de la relación con Inglaterra y Europa, y ese va a ser la configuración espacial, material, que va a tener este primer ferrocarril, ¿no? Y ya para la segunda mitad de este siglo XIX, a nivel mundial va a haber un proceso paulatino, va a comenzar a haber un desplazamiento, pensando en términos de geopolítica, del hegemón, hacia lo que después en la literatura se le nombra, ¿no?, como esta imagen del nuevo niño naciendo, ¿no? De este niño huérfano en las historias de Estados Unidos, ¿no?, que se va a convertir en un gran hombre. Entonces, Estados Unidos se va a constituir en un nuevo hegemón, por supuesto va a virar de Europa hacia Norteamérica, y este impulso, esta necesidad del mercado mundial se va a ver reflejado en el tendido de la red ferroviaria que se va a construir en México justo a finales de esta segunda mitad del siglo XIX. Entonces, la red ferroviaria en el territorio mexicano va a tener un papel estratégico nuevamente para garantizar que la riqueza minera sea sacada de este territorio y llevada a Norteamérica. Esto lo relata muy bien, por ejemplo, Sandra Kunz, cuando habla del ferrocarril central, como el ferrocarril central pues sí llevaba grandes cargas y se situó en las zonas mineras, pero también cumplió otro papel, no nada más fue la de garantizar la riqueza minera que sobre todo la industria del este de Estados Unidos iba requiriendo en grandes cantidades. Entonces, tenemos como la expansión del sector minero por parte de los capitales norteamericanos se va a dar también, van a introducirse grandes montos, van a dominar no solo la producción de los ferrocarriles, sino también la producción minera, como Guajardo nos los ha indicado en sus investigaciones. Entonces, de algo que se me vaya ahí, creo que no. Si quisiéramos pasar a la siguiente, por favor. Bien. Tenemos, por ejemplo, durante el porfiriato, rápidamente, hay decíamos, este apuntalamiento, es como
el magnetismo, digámoslo así, de la Tierra, ¿no? Cuando cambia el polo magnético, pues las direcciones de los metales cambian dentro de las rocas. Bueno, prácticamente va a ocurrir lo mismo. El polo magnético del mercado mundial se modifica y va a apuntar hacia Norteamérica, y hacia allá se van a tender las vías. Y durante este proceso vemos que dentro de la etapa que se conoce como el porfiriato, esta álgida tendida de vías, vamos a tener una consolidación del sistema ferroviario y una integración geográfica a nivel nacional. Ya también la doctora que me antecedió relataba, ¿no?, como el tendido de vías en la península de Yucatán, ¿no? Bueno, habría que tal vez conectar este tendido de vías con la península de la Florida, que es allá donde se dirigió la producción, y que en la actualidad estas megagranjas de cerdos nuevamente apuntan hacia la península de la Florida. Entonces, en todo momento tenemos que pensar el problema del ferrocarril en sus relaciones con el mercado mundial. Entonces, pensamos nuevamente, ya centrados en esta etapa histórica, como Limantour va a garantizar o va a sincronizar la política ferrocarrilera con este giro geohistórico capitalista, ¿no? Y decíamos, las vías del tren se van a dirigir hacia el norte, no todas, por supuesto, van a haber ramales que van a incluso a dislocar esta lógica, viene una suerte de competencias que también ya la historia, las investigaciones de las cuales hemos leído, bueno, relatan, ¿no?, toda esta disputa que se da con los dueños de los ferrocarriles, sobre todo capitales norteamericanos, y cómo comienzan a disputarse el territorio y tienden vías incluso de manera paralela. Entonces, bueno, va ante esta irracionalidad, vamos a decirlo así, de la competencia entre capitales, sobre todo ferroviarios, ligados a la minería, por supuesto, y a otros ámbitos económicos, van a tener que ser sujetados, vamos a decirlo de esta manera, por el Estado mexicano. Entonces se va a promover un ordenamiento del sistema ferroviario a partir de una política de Estado para asignarle las concesiones. Y decíamos ya, el Ferrocarril Central Mexicano va a sintetizar esta lógica, ¿no? Sandra Kunz nos ha investigado mucho al respecto, ¿no? El tipo de carga, el valor de las cargas y cómo se va a ir, además de garantizar el tránsito no solo de los productos mineros, sino de otro tipo, se va también a garantizar la creación de un mercado interno. Entonces, dentro de esta política porfirista, vamos a ver que se van a promover subvenciones y subsidios porque el Estado se va a encargar de este proceso y, por supuesto, van a abonar en la construcción y en el funcionamiento de las vías del ferrocarril, que finalmente va a meter en crisis al Estado mexicano porque prácticamente todas las ganancias se las llevan las empresas ferrocarrileras, ¿no? Y que son prácticamente norteamericanas. Entonces, como además estas van a controlar el 85% de las vías férreas para 1888 y que además se va a desatar una suerte de guerra tarifaria. También ahí ya Grunstein nos habla de este problema. Van a empezar a expresar características, digamos, estas diferencias de tarifas también son expresión de las diferencias de los territorios sobre los que operan, de las cargas que transportan, por supuesto del valor agregado que estas tienen y también de esta necesidad de expansión interterritorial, es decir, más allá del territorio de Norteamérica, los capitales norteamericanos van a buscar también expandirse al interior del territorio mexicano y entonces va a haber una disputa, por supuesto, con el Estado. Y esto, digámoslo así, va a terminar en 1907 cuando Limantour va a generar este proceso de la mexicanización, que así se la ha conocido, y se va, decimos nosotros, a consolidar la territorialización de la industria capitalista, digamos, del mundo ya en territorio mexicano. Entonces hay
todo un proceso muy contradictorio, no es unilateral, no es uniforme. Si vemos estos mapas que están en la red, tenemos, ¿no?, antes de la etapa más álgida de la producción del ferrocarril, que solamente era el tendido de vías de Veracruz hacia la Ciudad de México, y después cómo se ramifica y cómo apunta hacia el norte de América, y cómo incluso ahí queda desconectado este ferrocarril de Yucatán, y que ahí por supuesto no se ve porque está conectado con la península de la Florida. Entonces, si quisiéramos pasar a la siguiente, por favor. La siguiente, exactamente. Ya en el despliegue de los ferrocarriles, ya, digámoslo así, en el territorio mexicano, ya con una, digamos, con pies más firmes en el proceso de modernización de vamos a mirar muchos fenómenos que se van a desatar alrededor del ferrocarril, que también ya incluso han comentado en exposiciones anteriores. Por supuesto, hay un relato político, ¿no?, que se va a construir, un discurso político que va a equiparar el mito del progreso y el mito de la modernidad. Las fotografías de Aguayo y lo que Aguayo nos relata en todas estas imágenes que nos presenta, y sus escritos, pues también está, ahí lo pueden consultar. Y bueno, yo le llamo a esta segunda parte de un proceso de ferrocarrilización del territorio. Digamos, la primera parte es un proceso en el que el territorio no está adecuado, pero se introduce el ferrocarril, y después se desata una serie de fenómenos que van contradictoriamente adecuando las necesidades de la población a las necesidades del ferrocarril y viceversa. Entonces, y de la economía, no nada más de la población en general y en abstracto, principalmente de las relaciones económicas. Entonces, ya habiendo un sistema jurídico, ¿no?, con las reformas juaristas, ya habiendo un relato que justificaba esta dimensión político-ideológica de la modernidad y el progreso, o sea, los científicos durante el Porfiriato jugaron un papel fundamental, y además también la medida del capital suficiente para la construcción del ferrocarril, la cual en todo momento va a ser asumida por el Estado mexicano. Se hablaba, por ejemplo, el ferrocarril de Manchester, Liverpool, fue el primer ferrocarril, pero el único, tal vez, que se realizó con capital privado, pero básicamente fue el primero, no sé si diría el último, pero fue un intento inicial, y prácticamente todos los demás intentos de producción de ferrocarril sobre diferentes territorios se tuvo que realizar o se tuvo que asumir por parte de los estados nacionales o por los gobiernos. Entonces, la magnitud de capital para esta empresa superaba con mucho en muchos espacios económicos, y entonces tenía que ser asumida por el Estado. Entonces, después de ese proceso digámoslo así, de ferrocarrilización del territorio, ahora sí ya viene un proceso de un segundo periodo, vamos a decirlo de esta manera, de territorialización del ferrocarril. Es decir, el ferrocarril va a poder desplegarse de manera más, no decir adecuada, pero más acorde a las necesidades de acumulación de capital, y entonces se va a consolidar, digamos, el territorio mexicano como la periferia capitalista. Entonces, en este proceso vamos a tener una reducción de costos, vamos a tener un mejor abastecimiento de energía e insumos, también va a intensificarse el proceso de especialización territorial y regional, se va también a profundizar la ruptura metabólica entre el campo y la ciudad, vamos a tener grandes migraciones, grandes crecimientos de ciertas ciudades principalmente manufactureras o, digámoslo así, no tan industriales, pero concentraban una buena parte de la industria. El caso de la Ciudad de México es impresionante. Y entonces también vamos a tener la concentración de actividades económicas, por supuesto también políticas y culturales, y además una intensificación en el intercambio entre las regiones. Esta división del trabajo al interior del territorio mexicano, por supuesto, va a ser apuntada o apuntalada por el tendido de las vías, y con ello pues
se va a lograr que el entramado entre los mercados locales sea más sólido, más fuerte, no tan eventual como ocurría en la etapa colonial o en la etapa prehispánica. Entonces, bueno, y en lo que respecta al cuerpo comunitario, vamos a llamarlo así, o a la fuerza de trabajo, o si lo quieren llamar la población en general, va a estar que esta población además va a estar ineludiblemente todavía ligada al territorio, y esto se va a presentar como un límite, aunque siempre va a estar conectado con la movilidad de los trabajadores en Norteamérica. O sea, el ferrocarril va a conectar el proceso de trabajo o el trabajo que despliegan los obreros en Norteamérica. De ahí viene esta revista de regeneración, las organizaciones sindicales, ¿no? Desde el ferrocarril, pero la población que habita el territorio mexicano pues todavía está muy anclada a sus condiciones territoriales de muchos más siglos atrás. Entonces, para esto, dentro de la lógica digamos, de la territorialización del ferrocarril va a ser un límite. Si quisiéramos pasar a la siguiente, por favor. Bien, ya hablando prácticamente de este periodo de la territorialización de los ferrocarriles, vamos a ver cómo se va a generar una integración global, mundial, nacional, regional y local, es decir, en diferentes escalas del espacio social, en este caso del territorio mexicano, pero además no va a ser una integración homogénea y va a ser sumamente contradictoria. Además, tenemos, por supuesto, una diferenciación cada vez mayor entre ciertas ciudades y las zonas del campo, pero también va a generarse un proceso de discriminación espacial promovida también empujada por esta política tarifaria del porfiriato. Y además también, no solamente por la política tarifaria, sino también por el tendido de las vías del tren. Y entonces las distancias se van a resignificar y el ferrocarril también va a conectar estos elementos materiales y sociales que además va a beneficiar ciertos espacios de manufactura. Por ejemplo, tenemos ciudades que se van a ir empujando, ¿no? Mientras que van a aparecer ciudades nuevas como la de Apizaco, van a decaer otras, por ejemplo, muy, muy viejas como Texcoco, que también eran manufactureras, pero que se van abandonando, bueno, no abandonando, pero van perdiendo primacía, y también vamos a tener el empuje de nuevas ciudades que van a ser manufactureras, ¿no? Aguascalientes, Querétaro, todas estas zonas que comienzan también a despuntar. Entonces, decíamos, va a haber un proceso que va a beneficiar ciertos espacios, concentradores de manufactura, industria y comercio, pero también van a comenzar procesos de segregación de otras ciudades y de otras comunidades y de zonas periféricas. Entonces, este movimiento contradictorio, por supuesto, va dentro del ferrocarril. No es que, eso también a veces es un error, ¿no? Dentro de las políticas de movilidad y la política económica, que se cree que porque no se aplicó bien el proyecto, porque no se hizo adecuadamente como debía hacerse, y que por eso falló y que por eso se quedó desconectada ciertas regiones o ciertas periferias. Eso no es así. Siempre y en todo momento el proceso, digamos, de dominio que hace la acumulación de capital sobre los territorios es contradictoria y es segregacionista. Entonces, esto no lo va a poder evitar la acumulación de capital. Entonces, tenemos como, veíamos ya en la anterior lámina, cómo había un límite presentado por la no movilidad de la fuerza de trabajo, pero se va a volver necesario que la fuerza de trabajo se movilice, y entonces no estoy diciendo que es el único proceso que empuja, pero es uno de los factores que también intervienen y que se van desarrollando para que se desate esta revolución de 1910. Por supuesto, hay muchos más factores todavía más predominantes, ¿no? Finalmente se tiene que consolidar esta nueva, digamos, este nuevo sector capitalista que no estaba, que aunque ya había despuntado durante el porfiriato, realmente no tenía el control
del gobierno, ¿no? Y entonces también hay una contradicción entre quién va a detener el control del Estado mexicano y de las posibilidades que la población está sufriendo, la pobreza, las zonas marginadas, todavía la esclavitud que se vive en las haciendas, en fin, todos estos límites que se van presentando. Entonces, voy a tratar de apurarme porque me parece que ya me Sí, pasé de maestra tiempo, Irene, por favor, no si sé cómo ando de podría tiempo, ir pero bueno, cerrando su presentación. Muchas gracias. 5 minutos nada más. Ya nada más la Revolución Mexicana, bueno, va a mostrar cómo va a haber una suerte de dislocamiento efectivamente con los derechos de carabina, que casualmente se van a convertir en el charrismo sindical al interior de los ferrocarriles, o sea, el charro es ferrocarrilero. Si queremos pasar a la siguiente, por favor, ya para ir concluyendo. Y entonces, bueno, esto va a ocurrir, cómo el ferrocarril va a ser un instrumento durante la etapa Perón revolucionaria, pero también va a desatar las luchas obreras propias del modo capitalista de producción y además con alcances nacionales. El ferrocarril estaba tendido en todo el territorio y es la primera lucha obrera de alcance nacional, esto lo podemos leer con Evergenji o con Llanes, y además vamos a encontrar después un periodo de deterioro que también ya algunos han hablado, Valencia ha comentado, ¿no? El descarrilamiento de un sueño, yo tendría otras interpretaciones, pero que son importantes, son análisis importantes que no hay que perder de vista porque viene la expansión del diésel, la red carretera, que no es una casualidad, es parte del proyecto capitalista de producción, pero en una configuración específicamente petrolera, vamos a decirlo así, y empujado por este nuevo hegemón que es Norteamérica. Entonces, ya nada más sería prácticamente la siguiente, la última lámina, nada más para que la visualicemos, ya prácticamente con eso terminaría, que la propuesta que yo hago es de estas dos etapas, la ferrocarrilización del territorio y después la territorialización de los ferrocarriles, y cómo dentro de todo este proceso no es que se haya aplicado mal el modelo económico en México, sino más bien nacimos siendo un territorio subdesarrollado o subordinado a los hegemones del momento y que somos parte de la periferia capitalista y que la estructura del ferrocarril muestra justo este proceso de subordinación y que pensemos entonces cómo durante el siglo XX qué está ocurriendo cuando se beneficia a la red carretera y a la atracción, digamos, a partir del petróleo. Entonces, ya la última, que es una foto, son fotos porque nos falta todavía, por supuesto, el tema de las luchas obreras al interior de los ferrocarriles, que no hay que olvidar. Yo digo estas dos imágenes de las cuales ya no voy a poder hacer mención, pero me gustaría mucho agradecer, no lo hice tal vez al principio, a la maestra Teresa Márquez por la invitación, por supuesto, a Román Moreno, que siempre tuve una atención muy, muy agradable cuando estuve en mi instancia ahí en el CEDIF, por supuesto a Isabel Bonilla y a todos quienes conforman este centro que preserva todos estos materiales que son de primerísima importancia para poder entender la actualidad que estamos viviendo. Entonces, y bueno, nada, me queda más que agradecer y pues a todos espero que les sirva lo que les he expuesto. Muy amables. Pues, al contrario, muchas gracias a usted, maestra Irene, por su intervención. No sé, me parece que hay algunas preguntas para, para la, para la doctora, pero me parece que igual ya las respondió. No sé si esté en lo correcto. Sí, pero si se puede, me gustaría mostrarle una imagen muy rápido a la persona. Ah, claro, adelante, por favor, doctora Leonor. Muchas gracias. Bueno, de lo que me comentaba, si había casas, bueno, en alguna otra parte de mi tesis, no sé si se ve un planito. Sí. Ok, sí hay una parte de la de mi tesis en donde hablo de qué es lo que hicieron con las propiedades que no eran útiles para el servicio, o sea, todas las que vimos que se convirtieron en otras estaciones o en talleres o en bodegas, pero va a haber un
montón de propiedades que no van a tener estos usos, que empiezan a venderlas. Algunas no hacen casas para trabajadores en particular, pero esos, por ejemplo, es de trabajadores de diferentes niveles además. Había casas más grandes para los directivos y así, pero digamos que acá puros trabajadores del taller, pero desde encargados, retranqueros de diferentes, pues digamos como categorías de trabajadores, ¿no? Y más adelante en esta zona que se encuentra pues más o menos como por acá en este mapa más grande, se va a desarrollar una colonia ferrocarrilera que como bien me recordaba alguien, se empiezan a solicitar terrenos desde un periodo muy temprano de 1918, pero realmente el proyecto se efectúa hasta la década de 1960 y pues ya sí va a ser una colonia propiamente de trabajadores ferroviarios. Pues eso era. Ok, bueno, también llegó una pregunta, no se especifica para quién es, pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la fecha de la llegada del ferrocarril a México? Y también hay otra pregunta para usted, doctora Leonor, la cual dice, el tendido de las vías férreas corría paralelo a las anteriores caminos generales de la península y si este proceso de urbanización también se reflejó en las estaciones de otros poblados de Yucatán, además de Mérida. De la primera pregunta, sí. Por lo general, pues las vías van a seguir estas vialidades ya conocidas, aunque de repente no van propiamente sobre el camino, sino que buscan un trazado más recto, pero por lo general, sí, mucha parte de la vía va de forma paralela a los caminos existentes. Y con respecto a lo otro, yo creo que sí. La verdad es que yo no lo he estudiado, estudié específicamente Mérida, pero sí creo que falta investigar más sobre otras ciudades como para hacer estos procesos de síntesis y entender los diferentes fenómenos, cuáles se van a repetir en todas las ciudades, cuáles van a ser dependiendo de cuál es la construcción original de la ciudad. Bien ya mencionaban la sesión pasada, por ejemplo, el caso de Veracruz, que es una ciudad amurallada, por supuesto que tuvo otras problemáticas. Ciudades que tienen una geografía accidentada, pues todo el territorio de Yucatán es plano, entonces pues Mérida también es una ciudad plana, entonces pues no había que lidiar con esos factores geográficos. Y sí, definitivamente falta mucha investigación al respecto de qué es lo que va a suceder en poblados más pequeños en cuanto a cómo se van a transformar e incluso dividir, porque muchas veces la vía pasaba por el medio del pueblo, digamos, y pues la estación estaba pues cerca del parque principal, pero pues qué va pasando cuando va creciendo también la población y entonces tienes pues una vía que te atraviesa, ¿no? Entonces hay como varias cosas que siguen pendientes de investigarse. Ok, muchas gracias. Sí. Hay una pregunta para la maestra Irene, la cual nos menciona, dice, bajo los distintos patrones de acumulación de capital y su relación con el territorio, y que usted interpreta muy bien, ¿cómo lo podemos interpretar en la transición del patrón fordista keynesiano al patrón de acumulación toyotista neoliberal en México, en el caso del ferrocarril? Pues muchas gracias, es una buena pregunta. Tiene otra dinámica diferente a la del siglo XIX. El patrón, digamos, de acumulación de la cadena de montaje, aunque no se va a diferenciar mucho del ferrocarril, lo va a potenciar. El ferrocarril va a abonar en esta cadena de producción, sobre todo de la Fordista, ¿no? Imaginamos, ¿no? Sobre todo la fábrica de refresco, ¿no? Van las botellas pasando y se van llenando y se van tapando o poniendo las corcholatas y entonces sale el producto. Bueno, la cadena de montaje se va a extender gracias al ferrocarril. Los minerales, por ejemplo, en el caso de México, que van a salir, sobre todo para surtir a la gran industria norteamericana, pues van a salir por las vías del tren, como si fuera una gran cadena de montaje. Por eso hablo yo del autómata capitalista mundial, ¿no? Es la fábrica mundial moviéndose por diferentes territorios. Vemos ahora con los containers, ¿no? También es una nueva forma, ¿no? Más avanzada, esta forma multimodal, pero finalmente están perfeccionando esta cadena de montajes. El taylorismo y el fordismo son una configuración específica de la fábrica capitalista
pero de ninguna manera están destruyendo todas las formas anteriores, sino más bien están haciendo uso de ellas y están perfeccionando esto que llamamos las condiciones generales de la producción, que son los caminos, las comunicaciones, los medios de transporte, ¿no? Los containers están siendo ahora la forma más avanzada, porque lo puedes desmontar del ferrocarril, subirlo al barco, del barco lo puedes subir a un puerto que tenga un aeropuerto, y del aeropuerto el avión puede volar. Entonces es la cadena de montaje que se está, digamos, desanclando solamente de las vías del tren y que está transitando de una forma de comunicación a otra. Es lo que diría al respecto. Y ya nada más de lo del primer ferrocarril, que cuando llegó a México, no tengo la fecha exacta ahorita de cuándo llega la cabeza de la locomotora, de la primera locomotora, ese dato no lo tengo a la mano. Lo que sí sabemos es que fue hasta 1950, ¿no? El 15 de septiembre, cuando se hace el primer viaje de Veracruz, ¿no? Al Molino, ni siquiera era toda la ruta hacia la Ciudad de México, ¿no? Pero ya vemos al ferrocarril andando en territorio mexicano. Ok, y bueno, por último, voy a dar lectura a la pregunta que nos hace Patricia Palacios. Dice, sin poner en blanco o negro el impacto del ferrocarril, ¿qué regiones o lugares del territorio nacional resultaron más beneficiadas con la presencia de las vías férreas? Pues creo que, bueno, Adelante, por favor. pues yo creo que es como algo muy complicado de responder, porque al final de cuentas hay como muchas particularidades en juego. Podemos hablar de cuestiones, por decir, negativas en torno a lo que yo estudio, de poblaciones que van a desaparecer porque se van a mover hacia donde van a estar las vías del ferrocarril, y entonces poblaciones enteras van a desaparecer, pero por otro lado van a surgir nuevas o van a crecer, ¿no? La ciudad de Torreón es como el más claro ejemplo. En cuestiones urbanas. En cuanto a lo económico, pues yo creo que también va a ser como muy, muy, muy variado. Entonces no creo que haya como realmente una respuesta para ella que no fuera motivo de otra conferencia en sí misma, ¿no? No sé qué opina Irene también, pero... Sí, bueno, yo diría que sí, hay regiones beneficiadas. Pensemos, por ejemplo, en la primera etapa del ferrocarril, pues las grandes haciendas, sobre todo a las haciendas que se dedicaban a la extracción de minería, fueron las grandes beneficiadas del ferrocarril. O pensemos más adelante, ¿no? En la segunda etapa del desarrollo del ferrocarril, pues todas las productoras de granos, ¿no? Los productos básicos son las grandes también beneficiadas porque transportaban en volumen. Entonces las tarifas son muy benéficas para estas dimensiones económicas. O pensemos en la actualidad, ¿quiénes están siendo beneficiados por el usufructo del ferrocarril? Nuevamente siguen siendo la extracción minera, la de volumen, aunque no nada más, ¿no? Incluso pensemos, ¿no? Por ejemplo, a principios del siglo XX, cuando comienza el automotor, que después le hace competencia al ferrocarril, los automóviles los introdujeron ilegalmente por Álvaro Obregón por medio del ferrocarril, porque había una cláusula que impedía su importación o tenían tarifas muy altas. Entonces, Álvaro Obregón los introduce de manera ilegal por medio del ferrocarril. Entonces, ¿qué regiones están siendo beneficiadas, por ejemplo, en esta etapa, digamos, del siglo XX? Pues toda la región manufacturera, Aguascalientes, Querétaro, todas estas zonas que van a despuntar, ¿no? Pero si pensamos en el siglo XXI, ¿qué región está siendo beneficiada por el tráfico ferrocarrilero? No estoy diciendo que la población, estoy hablando de regiones económicas, de sectores económicos. Si pensamos en el puerto de Lázaro Cárdenas, híjole, es que hay tantas cosas que decir ahí, incluso del narco, como el narco también se beneficia por el uso del ferrocarril. Entonces, sí hay manera, o sea, eso sería una muy buena investigación. Digo, queda mucho por hacer dentro del tema del ferrocarril. ¿Qué regiones específicamente, en qué etapas y por qué? ¿Cuál es el móvil económico? ¿Cuáles son las grandes ganancias, los grandes sectores y que se están beneficiando del usufructo del ferrocarril? Por supuesto que habría que contestarlo también, completamente.
Bueno, pero es que ahí también tiene que ver con lo que estás diciendo, clave, como en el aspecto económico, pero también hay que recordar que no todos, ni los beneficios ni los maleficios vienen en términos económicos, también sociales, también pues en el término pues de población, de urbano y etcétera, ¿no? Entonces, pues a eso me refería yo, pues como que específicamente pues habría que considerar muchas cosas. Ok, pues muchas gracias a ambas, tanto a la doctora Leonor Reyes como a la maestra Irene Bautista. Gobierno de México.